Hola, Grace Family Church. Mi nombre es el pastor Hao. Soy uno de los pastores aquí en Grace. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, los que están viendo en línea y en todos los 8 campus. Porque estoy emocionado de que estemos en esta serie llamada Inquebrantable. En esta serie hemos estado hablando sobre quién Dios es y lo que podemos esperar de Dios. Porque esta es una de las cosas que olvidamos todo el tiempo. Dios es más grande de lo que nos damos cuenta. Dios es más fuerte de lo que nos damos cuenta. Y varias veces lo que tendemos a hacer es sobreestimar lo que nosotros podemos hacer y subestimar enormemente lo que Dios puede. Esto es algo que hacemos desde bien pequeños. Mi hijo tiene 10 años y hace esto todo el tiempo. Mi hijo tiene 10 años, mide 5'2", lo cual es alto para alguien de 10, pero yo mido 6'3". Pesa 100 libras, lo cual es mucho para alguien de 10, pero yo peso mucho más. Peso 220 en la mañana. Lo que peso en la noche, quién sabe. Pero en la mañana, peso 220. A él le gusta jugar básquetbol y siempre piensa que puede ganarme. Jugamos y miren, es así. Es pequeño, así que no puedo bloquear sus tiros, no puedo robar la pelota y solo puedo lanzar tiros de 3 puntos y nunca se ha acercado a ganarme porque yo crecí jugando básquetbol. Yo jugué básquetbol a través de mi vida. Esto no es algo que solo va a lograr con suerte. Pero todo el tiempo sale y practica por 30 minutos, entra en la casa y dice, papá, te tengo. Está hecho. Le digo, no lo está. Un día, la semana pasada, hizo esto. Salió y encontró a 4 de sus amigos del vecindario. Están practicando en nuestra cancha de básquetbol. Entró y dijo, papá, estás acabado. Le dije, ¿de qué estás hablando? Dijo, soy yo y mis 4 amigos contra ti. Dije, ¿qué 4 amigos? Nombró a los amigos y le dije, lo tengo. Esto no es un problema. Soy más grande que ustedes. Eres el más grande de todos. Soy más grande que todos ustedes. Esto no será un problema para nada. Y le dije a mi hijo, hijo, necesito que entiendas esto. Esto necesita cambiar. Yo te ganaré por mucho. Dijo, papá, ni siquiera estarás cerca. Salgo y bloqueo todos sus tiros. No pueden detenerme. Voy y uno trata de meterse en mi camino una vez y nunca más volvió a hacerlo. Tuvo que ir a un costado por un momento. No fue una carga, tus pies no estaban firmes, está bien. Les gané bien feo. Le dije a mi hijo, mira, te dije que esto iba a pasar. Necesito que recuerdes esto y necesito que lo recuerde, porque en unos 3 años, cuando no juegue con ellos y sean más grandes y más altos que yo, es probable que me ganen. Esto es lo que estoy diciendo. Le hacemos lo mismo a Dios. Lo subestimamos todo el tiempo. Subestimamos su tamaño, subestimamos su poder, su grandeza, su conocimiento. Y este es el problema más grande con eso. Cuando subestimamos a Dios, afecta nuestra fe. Afecta lo que confiamos que Él haga. Afecta lo que pensamos que Él puede hacer. Y muchas veces nos deja paralizados, con duda, porque no nos damos cuenta de lo grande que nuestro Dios es. Dios recibe 3 atributos, aunque tengan nombres, aún así no reconoce lo grande que Él es. En la Biblia vemos esto, Dios es omnipotente, lo cual significa que es todopoderoso. Ni siquiera hay un nivel, no podemos decir que es así poderoso, es todopoderoso. Dice que Dios es omnisciente, lo cual significa que sabe todo. Sabe todo lo que ha pasado, sabe todo lo que será hecho, y sabía cómo crearía la tierra, sabe todo sobre ella. Y dice que Dios es omnipresente, lo cual significa que está en todas partes. Está en todas partes. Esta es la razón que esto es bien importante. Voy a ilustrar esto. Esta es la razón que es tan importante, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, no hay nada que pueda detenerlo. No hay nada que pueda evitar que suceda, porque es todopoderoso, omnisciente, es omnipresente, también es todo amor. Vemos esto a través de la Biblia. Dios les dice a la persona, esto es lo que va a pasar. Aunque no crean que va a pasar, eso es exactamente lo que hace. Vamos a ver esto. Escuchamos bien rápido. Empieza con un hombre llamado Abraham. Abraham fue un hombre que estaba viviendo su mejor vida. Tenía mucho dinero, muchas riquezas, y Dios dijo, quiero que te mudes, tú y tu familia, lejos de aquí. Quiero que te vayas, porque quiero empezar una nueva nación contigo. Dice esto en el pacto de Génesis 17. En cuanto a mí, y ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. En una ocasión dice, tus descendientes serán más numerosos que las estrellas en el cielo. Este es el problema. No tiene hijos. No tiene un hijo. Abraham y su esposa Sara, de hecho, cuando le dice a Sara que esto es lo que va a pasar, ella se ríe y dice, eso no va a pasar. Porque eran viejos.
tenían 70 y 80 años. Están como, esto no es posible. De hecho, lo que hicieron es lo que nosotros tendemos a hacer. Van fuera de lo que Dios dijo. Ella dice, no puedo tener hijos, así que puedes tener a Agar y tener un hijo con ella. Tiene a Ismael, pero Dios dice, eso no va a pasar. De hecho, más tarde lo que sucede es, Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 y tienen a Isaac. Para todos los que son mayores aquí, eso es aterrador, ¿no es así? Pero es importante porque Dios lo lleva a la tierra prometida. Dios le da un descendiente. Esto es lo que es interesante. Abraham hizo lo que Dios le dijo que haga. ¿Vio todo lo que Dios prometió? No. ¿Pero pasó? Sí. Hay veces cuando Dios nos llama a cosas, nos llama a confiar en Él, cuando hacemos lo que nos llama a hacer y somos obedientes, el impacto completo de lo que hacemos no será visto en nuestras vidas. Tenemos que confiar en Él en eso. Tenemos que confiar en Él en eso. Pero Dios le dio, se convirtió en el padre de multitud de naciones. De hecho, Abraham y Sara dieron a luz a Isaac. Isaac dio a luz a Jacob. Tenemos a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos. Uno de ellos es el más famoso. Es un chico llamado José. Ahora, José fue uno de los 12 hijos y fue el más joven en esa época y también era su hijo favorito. Fue el hijo favorito de Jacob. Todos sabemos cómo eso va con 11 hermanos. De hecho, varias veces vemos esto. Está en la casa cuando todos ellos están trabajando fuera. Encima de eso, Jacob le da regalos que no les da a los otros hijos. Dios viene a José en un sueño. Este es el problema. José decide compartir este sueño con sus hermanos. Esto es lo que dice en Génesis 37. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué lo odiaban? Esta es la razón. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atados gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponieron alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? Esto es lo que están diciendo. Te daremos una oportunidad para cambiar tu sueño bien rápido. ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tienen que entender que en esos días los hermanos eran más malos. Si te enojas con tu hermano ahora, haces que se tropiece mientras entra en la casa, le golpeas la oreja. Están tan enojados con José que están como, lo vamos a matar. Un hermano amable dice, ¿por qué lo vamos a matar si podemos ganar dinero? Vamos a venderlo como esclavo. Así que lo vendieron como esclavo. Esto es interesante. José acaba de tener ese sueño que Dios le dio, que va a estar aquí arriba. ¿Dónde está ahora? Está acá abajo. Es vendido a la casa de Potifar. Hace un trabajo tan bueno que se convierte en el encargado de la casa de Potifar. El problema es que la esposa de Potifar se fija en él porque aparentemente es guapo. Ella trata de seducirlo, él huye de ella, ella está enojada, así que le dice a Potifar, me violó. Otra vez es elevado y es mandado a la prisión. En la prisión conoce a dos hombres, el cocinero del faraón y el copero. El copero es el que bebe el vino antes que el faraón para asegurarse de que no esté envenenado. Así que es un buen trabajo hasta que deja de serlo. Pero ambos están presos, no dice por qué. Van a José con estos sueños y José dice, esto es lo que sus sueños significan. Dice, recuérdense de mí si regresan a sus puestos. El copero regresa para servir al faraón, pero se olvida de José. Hasta que esto sucede donde el faraón va al frente de todos sus consejeros y dice, es así, tuve un sueño anoche y quiero que me digan cuál fue el sueño y lo que significa. Los consejeros están como, por lo menos necesitas decirnos el sueño. Dice, no voy a decirles el sueño. De repente el copero dice, sé que esto suena raro, faraón, pero hay un hombre en la prisión que puede ayudarlo. Y José va al faraón, le dice lo que su sueño fue y le dice lo que significa. Dice, durante 7 años vamos a tener mucho y necesitas colectar todo lo que puedas y almacenarlo. Y 7 años después vamos a tener una hambruna. Dice, necesitamos hacer eso. El faraón está tan impresionado con él que lo pone como segundo en poder. Después de los 7 años de abundancia, almacenó toda la comida y en los 7 años de hambruna, adivinen quién aparece en su puerta. Sus hermanos. ¿Puede imaginarse verlo por primera vez? Oh, el que nos da comida, oh no. Querían matarte, por lo menos te vendí. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué pasa? Se inclina. No porque es su hermano, sino porque tiene miedo. Y José dice una de las mejores líneas en la Biblia. Dice, lo que quisieron usar como mal, Dios lo usó para el bien. Dios lo usó para el bien. Vemos a Dios cumplir.
Lo que es interesante es que es bueno que José no se vengó de sus hermanos, porque él y sus hermanos terminaron convirtiéndose en las 12 tribus de Israel. Es de esos 12 hombres que Dios construyó toda la nación de Israel. Mientras vemos a Israel, Israel actúa como nosotros actuamos muchas veces. Lo que pasa es que Dios bendecía a Israel. Israel empezaba a pensar, no es Dios, soy yo. Y empieza a hacer cosas solo. De hecho, varias veces empiezan a adorar a otros dioses, así que Dios quitaba su bendición, eran capturados, perdían una batalla y finalmente se dan cuenta, espera un momento, es Dios, regresan a Dios, Dios lo bendice y otra vez se llenan de ellos mismos y regresan a la esclavitud. Pasa una y otra vez, hasta que un momento están en esclavitud en Babilonia y siente como si este es el final, no tenemos otra oportunidad. Y Dios habla al profeta Jeremías. Jeremías 29:11. Este es un versículo que conocemos y nos encanta. Dice esto, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando Jeremías dijo esas palabras, fue de Dios para Israel, para recordarles que Dios aún los conoce y los ama. De hecho, fue y le dijo a Jeremías, dijo, en 70 años regresarán del exilio. En la fecha, 70 años después de estar en exilio, surgió un nuevo rey, se llamaba el rey Ciro, firmó un decreto para mandarlos de vuelta a su tierra natal. Pero esa no fue la mejor cosa que Dios les dijo a Jeremías. De hecho, cuando está descargando estas cosas a Jeremías, también promete algo más grande. Dice que habrá la venida de un rey justo, el Mesías. Con él habrá un nuevo pacto que será escrito en los corazones y mentes de las personas. Dice, en este nuevo pacto habrá una fidelidad y una relación con Dios. Lo que vemos en este momento es Dios dando una de más de 300 profecías. En ese momento no sabían quién era, pero sabemos hoy que fue Jesús. Jesús. Más de 300 profecías. Chicos, esta es la estimación más conservadora. Muchas personas creen que es más que eso. Estas profecías fueron específicas. Hay profecías sobre su nacimiento, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y David, lo cual es la razón que tienen todos los nombres al inicio de los capítulos. Es para mostrar que esto es lo que pasó. Dice que será llamado de Egipto. Hay profecías sobre su ministerio, que será precedido por un precursor, Juan el Bautista, que hará milagros, que enseñará parábolas, que traerá la salvación a los gentiles. Hay profecías bien específicas sobre su muerte, que será rechazado por su propio pueblo, que será traicionado por un amigo cercano por 30 monedas de plata. Sabemos que fue Judas. Eso fue profetizado cientos de años antes de que suceda. Que estará en silencio ante sus acusadores, crucificado con criminales, manos y pies atravesados, echaron suertes sobre sus vestidos y que ningún hueso será roto. Hay profecías sobre su resurrección y su ascensión. Algunas de estas profecías son más de 1000 años antes de que Jesús aparezca. Leemos en Salmos 22, 1000 años antes de que Jesús aparezca. Miren si esto suena familiar. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto es lo que es increíble sobre Dios. Cumplió más de 300 profecías. No solo con personas a quienes Él le caía bien. No solo con personas que creían en Él, sino con personas que no querían que sea exitoso, no creían que existía. Dios usó a los pecadores, a los malhechores, Dios hasta usó al gobierno para hacer lo que Él quería hacer. Dios hizo todo esto, ¿por qué? Para mostrarnos que nada es imposible para Él. Que Dios tiene esto. Chicos, entiendan lo increíble que esto es. Han calculado 8 de estas profecías, la probabilidad de que Jesús las cumpla miles de años después es 10 a la 17ª potencia. Si no sabes lo que eso significa, es porque tú también luchas con la tarea de tu hijo en 5º grado. Eso significa 10 con 17 ceros después. Esa es la posibilidad. Para que 48 de ellas se cumplan, es 10 elevado a la 157ª potencia, lo cual significa 157 ceros después. Para que se cumplan las 300 es matemáticamente improbable. Solo puede ser cumplido por un todopoderoso, omnisciente, omnipresente Dios que dijo que sucederá. Una de las razones más grandes por la cual Dios hizo todo esto y dijo, necesito que vean todo esto para que crean en mi Hijo,
Es para que creamos esa promesa cuando vemos a Jesús, pero también creer su promesa de cuando Jesús va a regresar otra vez. Y que sí regresará otra vez, pero cuando regrese será muy diferente porque cuando regrese esta vez no regresará para salvar el mundo, regresa para deshacerse de la maldad en el mundo. Terminar el reino de Satanás. En Apocalipsis 19:11 vemos a Jesús ser descrito bien diferente que la mayoría de los retratos que tenemos. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. No vemos suficientes fotos así. Normalmente es Jesús, cabello rubio, ojos azules, con una oveja. Esto es bien diferente. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con una vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Chicos, Jesús va a regresar. Para los que dicen, necesito entender todo Apocalipsis. Miren, es bien difícil entenderlo, pero les daré el contexto. Ganamos. Ganamos. Eso es lo que necesitamos entender. Pero nos encontramos en este momento en medio de dos promesas. Nos encontramos en medio de la promesa de Jesús, la cual hemos visto ser cumplida, y la promesa de Él regresando, la cual aún no hemos visto. Pero esto es lo que sabemos. De todo esto, esto es lo que podemos entender. El plan de Dios va a suceder, ¿cierto? Va a suceder. La razón que quiero ayudarlos a entender que Dios es todopoderoso, omnisciente y es omnipresente, es para que hagamos la pregunta, ¿y qué? No, ¿y qué? ¿A quién le importa? Sino, ¿y qué? ¿Qué necesito hacer después? Porque cuando somos presentados la gloria de Dios, siempre existe la oportunidad para moverse. Siempre hay una necesidad para hacer algo diferente. Siempre hay algo que confiarle. Siempre hay una pregunta que hacer. El plan de Dios es inquebrantable. Va a pasar. La única pregunta es si elegimos ser parte de Él. ¿Elegimos ser parte de Él? Chicos, como cristianos tenemos la oportunidad de hacerlo. Ser parte de lo que Dios está haciendo. No sé si puedes sentirlo, pero Dios está moviéndose. Lo vemos moverse en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, ciudades. Lo vemos moverse en Tampa, lo vemos moverse en esta iglesia. La pregunta es, ¿quieres ser parte de eso? ¿Quieres ser parte de lo que está haciendo y lo que nos frena? Creo que algunos creen saber a dónde estoy yendo. Lo que nos frena no es la idea de que todos fuimos hechos de tal manera para servir a Dios de manera única. Eso no es de lo que estoy hablando. Vamos a hablar sobre eso en un par de semanas. Creo que lo que nos frena de estar en medio del plan de Dios es bien simple. Es primario. Es el problema original. El desafío siempre ha sido cómo lidiamos con nuestros propios pecados y los pecados que otros cometen contra nosotros. Diré esto. ¿Quieres que tu 2025 sea diferente? Lidia con tus pecados bíblicamente. Lidia con la manera que las personas te han hecho mal bíblicamente. Y Dios hará algo nuevo en tu vida que nunca esperabas. Esta es la razón que digo esto. El pecado no es la barrera más grande a Dios, es la barrera a Dios. Es lo que nos aleja de la eternidad, el principio, y es lo que nos aleja de una relación con Él mientras vivimos nuestras vidas. Es bien importante lidiar con el pecado porque si no lo hacemos, estamos permitiendo ser separados de Dios. Desde el momento que pecamos hasta el momento que lidiamos con ese pecado y se lo entregamos a Dios, estamos permitiendo ser separados del único que puede ayudarnos, el único que puede guiarnos. Encima de eso, estamos permitiendo que el enemigo tenga rienda suelta en nuestras vidas sin la ayuda de Dios. El pecado debe ser tratado.
La primera cosa que tenemos que hacer es lidiar con nuestro propio pecado. ¿Qué significa lidiar con nuestro pecado? ¿Qué dice la Biblia que sucede cuando pecamos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos confesarlo. ¿Por qué? Porque la confesión es la puerta y el camino hacia una relación más profunda con Dios. Es la puerta, es lo que inicia la relación y es el camino. ¿Quieres mantenerte en el camino que Dios tiene para ti, en tu vida? Lidia con el pecado de manera regular, en la manera que nos ha dicho que lo hagamos. Porque la distancia entre el pecado y la confesión es la distancia que permitimos entre nosotros y Dios. Proverbios 28:13 lo dice así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Alcanza la misericordia. Cuando hablo sobre la confesión, necesito que entiendan esto. La confesión no es solo decir palabras, porque sientes que tienes que hacerlo. La confesión es un tema del corazón, porque tenemos que confesarlo con el corazón correcto. Sabemos el dicho, los que son padres saben esto, porque cuando un hijo golpea al otro, ¿qué le dices que hagan? Pide perdón. ¿Y cómo pide perdón la primera vez? Perdóname. Disculpa que tu cara se metió en el camino de mis puños. ¿Qué es lo que decimos como padres? Dilo como si fuera en serio, lo cual es una cosa interesante porque básicamente le estamos diciendo, sé que no lo sientes, así que solo miente. Pero estamos diciendo, dilo como si fuera en serio. Es la misma idea con nosotros cuando lo hacemos en nuestro matrimonio. ¿Alguna vez han estado ahí en una pelea larga? ¿Uno de ustedes solo quiere regresar a ver el programa que pausaste? ¿O quieres ir a dormir? Así que, ¿qué es lo que finalmente haces? Lo siento. Y responde, no lo dijiste en serio, y continúa por otra hora. Hay una diferencia entre solo decir una confesión y venir con el corazón correcto. De hecho, Pablo habla sobre eso. Se llama la diferencia entre dolor piadoso y dolor mundano. 2 Corintios 7:10 dice esto: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es lo que el dolor mundano es. El dolor mundano es puramente emocional, sin raíces espirituales. El dolor mundano es solo estar enojado por causa de las circunstancias y las consecuencias de lo que hizo. No le importa que lo hizo. El dolor mundano constantemente culpa a todos los demás y nunca toma la responsabilidad. Este es el problema. El dolor mundano siempre lleva a nosotros haciendo el mismo pecado una y otra vez porque nunca fue nuestra culpa. El dolor piadoso toma la responsabilidad. Aunque sea de otra persona llevándonos a eso, aunque sea la manera en la que fuimos criados, lidiemos con eso, pero requiere responsabilidad entender que yo soy el que debe confesarlo, pero también debo ser el que debe terminarlo. El dolor piadoso se da cuenta del dolor y sufrimiento que esto causó. El dolor piadoso reconoce que yo no puedo hacer esto sin Dios, así que el dolor piadoso hace que me acerque más a Dios. Porque sabemos que Él es el único que nos ama de esa manera. Es el único que puede ayudarnos a lidiar con este pecado. Siempre me sorprende cuánto demoramos para confesar el pecado. No solo yo también. Porque es una locura cuánto demoramos para confesar el pecado, porque ¿qué somos como cristianos? Dios ya sabe que es pecado, ¿cierto? Lo sabe. De hecho, antes de que nazcas, Él sabía que ibas a pecar con ese pecado. Antes de que nazcas, ya había mandado a Jesús para que muera por ese pecado. Estamos sentados diciendo, no tiene idea. Siento como si es como yo y mi esposa con helado en la casa. Ella sale de la casa y sabe exactamente lo que va a pasar. Antes de que se vaya dice, sé que te vas a comer el helado. Estoy como, ¿qué? Ellos son tus hijos asquerosos. Ellos son los que se comen el helado. Ella regresa, ni siquiera tiene que ver en la nevera. Ya sabe que me comí el helado. Sabía que me lo iba a comer. Sabe que me comí el helado. La diferencia entre ella y Dios es que no está lista para perdonarme por comerme el helado. Dios dice, estoy listo para perdonar. Solo ven a mí con el corazón correcto. Y confiesa tu pecado. Esta es la parte difícil. Creo que es más fácil ir a un Dios y confesar nuestro pecado, pero Dios dice que ahí no es donde para. No solo nos llama a confesar nuestros pecados a Él, también dice que debemos confesar nuestros pecados a otros creyentes. De hecho, en Santiago 5:16 nos dice por qué. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confesar nuestros pecados a otros es donde la sanación sucede. Confesar nuestros pecados a otros es donde sucede la responsabilidad. Cuando digo confesar nuestros pecados a otros, esto no es una transmisión de nuestro pecado.
No es una publicación en redes sociales de nuestros pecados. Esto no es, bueno, el pastor me dijo que necesito contar mis pecados a todos, así que aquí están. Por favor, no hagan eso. Esto no es ir a tu grupo pequeño por primera vez y contarlo todo. No es esto. No todos necesitan saber todo, pero alguien sí necesita saber todo. Alguien sí. Si dices, no tengo esa persona en mi vida, tengo una pregunta para ti. ¿Te has unido a un grupo? ¿Vas a hablar sobre grupos? Sí, voy a hablar sobre grupos. Porque es bien difícil encontrar amigos piadosos si no buscas amigos piadosos. Es bien difícil hacer eso. Es bien difícil encontrar a esa persona cuando no estás tratando de encontrar a esa persona. ¿Puedo decirle esto a los padres? Acabo de descubrir que esto es cierto. ¿Por qué nos preocupamos mucho más sobre nuestros hijos encontrar los amigos correctos cuando no nos parece importar a nosotros encontrar los amigos correctos? Pero, chicos, si tratamos de criar a los hijos solos, necesitamos otras personas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que el secreto siempre lleva a la muerte. Salmos 31 habla sobre cómo el secreto lleva a la miseria física y espiritual. Cuando tratamos de mantener algo oculto, cuando tratamos de dejar o poner esta imagen de quién somos, gastamos toda nuestra energía emocional tratando de hacer que el mundo piense que este es quien soy. Estamos viendo esta vida perfecta, pero por dentro estamos muriendo. Porque lo mantenemos en secreto. Dios dice, necesito que le digas a alguien. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentra libertad, es donde encuentra sanación. Y necesitamos encontrar a esa persona. Miren, es así. Para algunos es ese pecado que nunca le hemos contado a alguien. Para algunos aquí que están viendo en este momento, tienes algo sobre tus hombros que has cargado toda tu vida y piensas, si lo cuento, nadie me amará. Esa es una mentira del pozo de Satanás. No es Dios. Quiere aliviarte de eso. Pero para el resto de nosotros, esto es lo que creo que a menudo no confesamos. No confesamos los pecados que hacemos de manera regular en la oscuridad, cuando nadie está viendo. Esto es lo que es una locura. Los pecados que tendemos a hacer cuando nadie está viendo, también son los pecados que tendemos a hacer cuando sentimos culpa y vergüenza por hacer ese pecado. Y estamos atrapados en un ciclo. Estamos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Sin ayuda. Lentamente muriendo por dentro. El enemigo gana cuando nuestros pecados se quedan en la oscuridad. El enemigo gana cuando elegimos no soltarlo. Nos convertimos en esclavos de ese pecado, en vez de vivir en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que sé. Para muchos, la idea de confesar, esto no es nuevo. De hecho, hasta la idea de confesárselo a otra persona, eso no es nuevo. Y estás como, está bien, ¿puedo hacer eso? Creo que varias veces el problema que tenemos con el pecado es esto. Se nos hace bien difícil lidiar con el pecado que es cometido contra nosotros. Se nos hace bien difícil cuando alguien nos lastima o lastima a alguien que amamos. Se nos hace bien difícil lidiar con eso como Dios nos ha pedido que lidiemos con eso. Esta es la verdad. Todos han sido agraviados. Todos han sido agraviados. Muchos de nosotros hemos sido agraviados de gran manera por una persona que se niega a aceptar la responsabilidad y no ha hecho nada para corregirlo. Dios ha puesto dentro de nuestros corazones esta necesidad para la justicia. Esta necesidad para la justicia. Y queremos esa justicia. El problema es, cuando va mal, tenemos esta idea que si lo dejo ir, se sale con la suya. Si lo perdono, nadie lo sabrá. Si lo dejo ir, nadie lo hará responsable. Si lo dejo ir, solo va a estar perfectamente bien y lo observo todo el tiempo porque está viviendo su vida y tiene a todos engañados. Todo parece estar yendo bien para ellos, así que si lo dejo ir, lo estoy dejando libre sin culpa. Existe esta idea que si dejo la justicia, si dejo ese dolor, esa ira y amargura, que nadie lo levantará. Pero esta es la verdad. Escúcheme en esto, iglesia. Cuando lo dejamos es cuando Dios lo levanta. Cuando dejamos el dolor, Dios lo levanta. Y Dios dice esto: la venganza es mía. Cuando lo dejamos, es cuando la sanación empieza. La sanación empieza.
Creo que esto es verdad con el perdón. Esta es la razón que hice el mensaje que he hecho. No podemos tener perdón sin confiar en Dios. Esto es el perdón, es confiar en que el camino de Dios es mejor. Porque seamos honestos, preferimos aferrarnos a Él. Prefiero cuidarlo. Prefiero hacer que sufra que darle el perdón. Pero Dios dice que hay libertad al otro lado del perdón. Esta es una cosa que quiero decir. Creo que a menudo el perdón y el perdón bíblico es malentendido. Muchas veces por la persona que hizo la cosa mala. Dices, debes perdonarme. Así que quiero hablar sobre lo que el perdón bíblico no es. El perdón bíblico no es olvidarlo. Dios nos dice, después de perdonarlo, lo olvidas. De hecho, es un proceso, porque continuará regresando y continuaremos perdonando. Tampoco es aprobar su pecado. Si lo perdonas, no los hace bien con Dios. Escúcheme en eso. No dice que lo que hizo está bien. El perdón tampoco es permitirlo de vuelta en mi vida. El perdón bíblico entiende, es tóxico, yo necesito sanar, así que necesito distancia. En esa instancia puedo sanar y espero que el Espíritu Santo los toque, los convenza y confiesen su pecado. Pero no necesito estar a su costado para eso. El perdón bíblico tampoco es reconciliación. No es que Dios no quiera la reconciliación, porque la reconciliación requiere una respuesta de ellos. El perdón bíblico dice, no importa cómo responda, yo aún así lo perdono. Tampoco es un sentimiento. Si solo perdonamos cuando lo sentimos, no perdonaríamos. El perdón bíblico tampoco es negar el dolor, sino reconociendo que solo Dios puede traer sanación. Es entender que cuando lo dejamos ir, Dios nos sana. Cuando lo dejamos ir, Dios lo levanta. Y no esperamos hasta que ellos admitan su culpa antes de perdonar. Porque Jesús no esperó por nosotros. Jesús no esperó por nosotros. Perdonamos porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y perdonamos porque creemos que cuando Dios dice que hay algo mejor, lo hay. Lo hay. Cuando Dios dice que hay sanación, creemos que lo hay. En Efesios 4, 31 y 32, Pablo está hablando con la iglesia en Éfeso y está hablando sobre esto. Y lo que la falta de perdón trae, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, de toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto no es fácil, pero es necesario. Esto no es fácil, pero hay alegría al otro lado. Esto no es fácil, pero hay sanación al otro lado. Dices, Hal, he estado lidiando con esto toda mi vida, no sé cómo atravesar por esto. Diría esto, tenemos un grupo todos los semestres llamado Freedom. Freedom es donde entiendes cómo encontrar libertad en Dios. Eso significa que lidiamos con el pecado que hemos cometido, lidiamos con el pecado que otros han cometido, las mentiras que el enemigo nos ha dicho, pero también lo reemplazamos con la verdad que Dios tiene para nosotros. Para que podamos vivir en la libertad que Él nos ha prometido. Porque sabemos, cuando lidiamos con nuestro pecado a la manera de Dios, hay libertad al otro lado. Cuando lidiamos con nuestro pecado a la manera de Dios, hay sanación al otro lado y podemos ser parte de lo que Él está haciendo. Lo que vamos a hacer para terminar el servicio es hacer algo un poco diferente. Por favor, no se vayan. Vamos a terminar en un tiempo de reflexión. Voy a orar en un momento y la banda va a tocar. Esto es lo que estoy pidiéndoles que hagan. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que necesitas hacer. Que te muestre lo que necesitas confesar. O a quién necesitas confesarlo. O a quién necesitas perdonar. Durante ese tiempo el equipo de oración estará aquí al frente y les encantaría orar por ti. Esta es la cosa por la que no están aquí. No están aquí para que confieses. Están aquí para que pida la valentía y sabiduría. Pero era a quien debes ir para confesarlo. Porque necesitas ser alguien que te ama, que te conoce y ama a Dios. En este momento estamos pidiendo, Dios, muéstrame lo que me estoy perdiendo. Muéstrame cómo el pecado de mi vida me ha quitado la libertad que tienes para mí.
Mientras entramos en ese momento, voy a orar por nosotros. Dios, te agradezco mucho por quién eres. Dios, te agradezco porque nos amas mucho, que continúas perdonando nuestros pecados. Dios, oro para que continuemos confesando, entendiendo que tienes esto. Dios, oro para que encontremos a esa persona en nuestra vida que te ama, que ama a Dios, que quiere ayudarnos, con la que podemos ser honestos. Dios, oro por los corazones que están sufriendo, los que han sido lastimados por otros y saben que necesitan perdonar. Dios, oro para que les dé la valentía y la habilidad para perdonar, incluso cuando la otra persona no se disculpa por lo que hace. Porque tú has prometido levantarlo. Has prometido sanarlos. Dios, te agradezco y oro para que tu espíritu se mueva y nos muestre cuál es nuestro próximo paso. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén.